Una crisis que no deja de crecer allá en Sinaloa. Las desapariciones que se acumulan y miles de familias siguen sin respuestas. Miren, durante la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, los casos aumentaron. Esta es la historia, precisamente, los desaparecidos de Rocha Moya. Una crisis silenciosa, pero cada vez más visible, ha golpeado a Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya. Las desapariciones aumentaron junto con el hallazgo de fosas clandestinas y la violencia en municipios clave como Culiacán y Mazatlán. Desde el inicio de su administración en noviembre de 2021 hasta el 1 de mayo de 2026, cuando pidió licencia como gobernador de Sinaloa, la Comisión Nacional de Búsqueda contabilizó un total de 2.543 personas desaparecidas y no localizadas. En promedio, una persona desaparecida cada día. Uno de los casos que más indignaron a la población es el de Carlos Emilio Galván, un joven originario de Durango, quien desapareció el 5 de octubre de 2025 en Mazatlán, dentro del bar Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada. De acuerdo con los testimonios, Carlos Emilio estaba en el lugar acompañado de familiares cuando, alrededor de las 2:30 de la madrugada, se levantó para ir al baño y ya no regresó. Pero no es el único. 4 turistas originarios del Estado de México también desaparecieron tras ser interceptados por un grupo armado en la zona de Cerritos, en Mazatlán. La violencia no distingue, alcanza tanto a habitantes como a visitantes. 10 trabajadores de una mina fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero. Días después, comenzaron a aparecer restos humanos en fosas clandestinas. Organizaciones no gubernamentales reportan que las cifras podrían ser más de 5,000. Culiacán y Mazatlán concentran la mayoría de los casos. Una crisis que revela miles de historias que siguen sin resolverse. Con uno, Omar Hernández Jiménez. Hoy, la desaparición de Carlos Emilio Galván, pues ya cumple no 6, sino 7 meses y no hay respuesta. Todo esto ha sucedido en Sinaloa, en medio de la crisis que se vive en aquel estado, ahora con la salida del gobernador, y evidentemente su familia tiene la exigencia ante las autoridades. ¿Verdad? Justicia y, por supuesto, la aparición de este joven de 21 años. Para hablar del caso que sigue pues sin esclarecerse, tenemos en entrevista a Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio. Brenda, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues primero, gracias por la entrevista y pues preguntarle qué ha sucedido en estos meses en medio de la crisis que ahora que se registra por ahí en Sinaloa. Buenas tardes, Juan, gracias por el espacio y efectivamente, como lo mencionas, yo creo que soy una madre de las miles de madres que ha venido combatiendo y padeciendo esta crisis que se vive en el estado de Sinaloa, que ya es imposible de ocultar, de generar una percepción que las cosas son diferentes. Yo creo que el caso de la desaparición, del secuestro de mi hijo Carlos Emilio, yo creo que es solo la muestra de todo lo que se ha venido padeciendo. Son miles de desapariciones, son miles de asesinatos, son miles de actos delictivos en el estado. Brenda, ¿qué se sabe al día de hoy específicamente de uno de los propietarios del lugar de donde desapareció su hijo, en su momento funcionario de gobierno, a quien cesaron, pero no sé si desapareció, no sé si fue llamado a investigar, a declarar, si él ha aportado datos para la investigación y demás? Absolutamente no sabemos nada de él. Como bien lo comentas, en el momento que mi hijo desaparece, él era el secretario de Economía del estado de Sinaloa, renuncia a su cargo días posteriores. Vuelvo a leer el comunicado, que es lo único con lo que contamos por parte de él, donde manifiesta que se retira del cargo para colaborar en las investigaciones, para solidarizarse con la familia y pues colaborar en todo lo que a sus posibilidades esté para que los hechos se esclarezcan, que la verdad salga a la luz y pues yo creo que inevitablemente la verdad está saliendo a la luz. Lamentablemente, pues nosotros no logramos al objetivo, no logramos llegar al objetivo, al único resultado que estamos esperando, que es que den con el paradero de mi hijo y lo regresen a casa, lo regresen con su familia. Más sin embargo, de este exfuncionario, pues no sabemos absolutamente nada. Al día de hoy, cumpliéndose 7 meses, Juan, no ha sido ni siquiera llamado
a dar una declaración como testigo, como copropietario Claro. del establecimiento donde desaparece mi hijo. Sí, por supuesto, hablamos de Ricardo Velarde Cárdenas, también conocido como el Piti, este hombre, copropietario del bar en donde desaparece su hijo, y que en su momento nos llamó la atención cómo un funcionario de gobierno podría ser tan cercano a una tragedia de este tipo sin aportar datos, pero con lo que ahora vamos conociendo, Brenda, estas acusaciones desde Estados Unidos de cómo medio gobierno, media fiscalía, media estructura de quienes se tendrían que encargar de la seguridad en Sinaloa podrían estar vinculados con el crimen organizado. Así es, yo creo que los señalamientos que estamos teniendo por parte de las autoridades de Estados Unidos son muy reveladoras. Nos confirman, como repito, una situación por la que ya estábamos atravesando miles de familias, no solo los sinaloenses, sino familias que hemos sido afectadas en el mismo estado. Nosotros somos originarios de Durango, mas sin embargo yo creo que todo ese contexto de señalamientos de las autoridades con posibles vínculos con el crimen organizado, yo creo que es un contexto que es innegable, que es bajo el que se han venido realizando tanto la investigación de la desaparición de mi hijo como de muchísimos casos más. Yo creo que ante la falta de resultados en una búsqueda que no arroja respuestas, yo creo que es inevitable la contundencia de la omisión o de la colusión por parte de las autoridades, Juan. ¿Ha tenido algún acercamiento, Brenda, con la nueva gobernadora o gobernadora interina Geraldine Bonilla, o lo va a buscar para ver qué información pudiera aportar, reactivar o meter presión para la búsqueda de su hijo, Brenda? De manera inmediata, cuando el gobernador Rubén Rocha Moya pide una licencia a su cargo ante todos estos señalamientos que se le están haciendo y que nombran como gobernadora interina a Geraldine Bonifant, desde ese mismo momento me dirijo a ella mediante un comunicado público para hacerle ese llamado, para hacerle esa exigencia, como lo he venido haciendo durante 7 meses y a todos los niveles de gobierno, una exigencia de que ahora ella no solo asume el cargo, asume una responsabilidad, asume un estado en completa crisis, y esa es mi exigencia, que le dé atención, que haga todo lo que esté a su alcance para que todos estos casos sean resueltos. Que si bien las instancias federales están haciendo todo lo que en materia de seguridad han creído conveniente para detener toda esta ola de violencia, yo creo que ella asume una responsabilidad muy grande de darnos respuesta y darnos resultado a miles de familias que estamos padeciendo la falta de un ser querido a causa de toda esa violencia que se ha venido viviendo en el estado. La exigencia es muy clara, que encuentren y me regresen a mi hijo. Exigencia a la que nos sumamos con usted, Brenda Valenzuela, y le agradecemos mucho esta entrevista. Siempre va a tener aquí el espacio. Evidentemente, ojalá que algún día pudiéramos dar la noticia de que su hijo apareció bien, y por supuesto siempre será bien arropado usted en este espacio. Muchísimas gracias y sobre todo le enviamos un abrazo y nuestra solidaridad. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo de regreso. Gracias a Brenda Valenzuela, madre de Emilio Galván, este joven que desapareció en un bar. Fue al baño, imagínense esta historia, va a un bar y simplemente desaparece. Muchísimas gracias a Brenda. En fin, pues dejamos este tema, vámonos rápidamente a una pausa. Al volver le vamos a contar en dónde está el calorón, pero de verdad que no se soporta en diferentes partes del país. Ya regresamos.